So, hello to everybody once again. Good morning to everybody. So this is going to be our last online session of this course. So, I'm glad that most of you have completed successfully the activities proposed for this course. So today we are going to go through the contents of the study material. Sí, vamos a estudiar el material de estudio, vamos a examinarlo. Empecemos. Let's get started. Present Perfect Continuous. Ese es el tema. Present Perfect Continuous. Entonces, vamos a hablar primero de cómo se usa. ¿Para qué hablo del presente perfecto continuo? Es simplemente una acción que comenzó en un punto en el pasado y que hasta el momento de hoy sigue sucediendo, ¿sí? Sigue rodando. Recuerden que lo continuo es como una llanta que está rodando, ¿sí? Y no hay nada que lo interrumpa, sino que continúa hasta el día de hoy. Examples, ejemplos. How long have you been living here, Jane? Esa es una pregunta, ¿cierto? How long es cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Have you been living? ¿Has estado viviendo aquí? Has estado viviendo. Empezó desde el pasado, pero continúa viviendo en este momento, en ese sitio del que están hablando. Por ejemplo, yo. I have been living in Manizales. Okay, I have been living in Manizales for 32 years. Sí, he estado viviendo en Manizales por 32 años o 32 años. What have you've been doing since you arrived? Entonces, miren que ese arrived es pasado simple, que marca un punto. Entonces, desde que llegó, since you arrived, desde que llegó, ¿qué ha estado haciendo? ¿Cierto? ¿Qué ha estado haciendo? What have you been doing since you arrived? Okay? I have been studying a lot. He estado estudiando mucho. Yo también, I also have been working, también he estado trabajando in a café for a year, en un café por un año. ¿Listo? Entonces, ese es el uso. Entonces, una acción en el pasado que continúa en el presente. To make the present perfect continuous, para formarlo, usamos have o has. Entonces, si es con I have, con you have, con they have, we have. Si es con she has. Si es con he has. Y si es con it has. Entonces, ¿qué más necesitamos? El pasado participio del verbo, que sería, en este caso, el verbo to be, el pasado participio sería been. Entonces tenemos que mirar las listas de los participios pasados. Y después un verbo normal agregándole ing. Entonces, she has porque es she. En este caso, el participio del verbo, que es el verbo to be, sería been. Entonces, ha estado. She has been. Otro verbo que sigue, pero con ing. She has been studying. Ha estado estudiando. ¿Listo? She has been studying. They have been traveling. Han estado viajando. Around the USA. ¿Listo? Entonces, use el presente perfecto continuo con for. Aquí dice use the present perfect continuous with for and since. No signs, since. With actions, with action verbs. ¿Listo? Entonces, simplemente con un verbo. Entonces, en el pasado, he has been learning English for 2 years. Entonces, cuando decimos en español que no usamos por ni para, sino que decimos él ha estado estudiando inglés, aprendiendo inglés 2 años, ¿sí? No hay necesidad que digamos por 2 años en español, pero en inglés sí. Entonces, la duración la marca el for. Entonces, es muy importante utilizarlo. ¿Listo? He has been learning English for 2 years. Ese es el periodo de tiempo for. Y entonces, cuando quiero decir el periodo de tiempo, uso for. Otro ejemplo, I have been living here since 1998.
Entonces, since me marca un periodo específico de tiempo en el pasado. Entonces, since no marca la duración de la actividad que yo he estado haciendo, sino desde cuándo empecé a hacer esa actividad. Pero la pongo al final, since y un punto específico en el pasado. Entonces yo puedo decir, I have been living here, he estado viviendo aquí, since, que significa desde, since 1998. Listo. Dice, use how long to ask questions about the duration of an action. Entonces, how long me quiere decir es cuánto tiempo, por cuánto tiempo, listo. Entonces, how long have you been studying English? Entonces, ¿cuánto tiempo has estado estudiando inglés? Entonces, ahí yo respondería, I have been studying English for 7 years. Entonces, por 7 años. Ah, quiere decir, terminé, no la acción. No la acción y aún lo estoy haciendo. Listo. Entonces aquí dice en el ejemplo I've, que es la contracción de have, I've been studying English for 6 months. Entonces 6 meses ha estado estudiando inglés. How long has he been watching TV? ¿Por cuánto tiempo ha estado o cuánto tiempo ha estado viendo televisión? Él, ¿no? He is, la contracción, he's been watching TV since, desde las 2. Entonces, desde un punto específico en el pasado. Dice que para verbos que se llaman non-actions verbs, son verbos que no son de representan una acción, ¿sí? O por decir algo, no toman un objeto, ¿sí? No usamos el presente perfecto continuo, sino el presente perfecto simple. Ese es un tema un poquito más álgido y no entiendo por qué aquí no está un poquito más explicado, ¿cierto? Cuáles verbos son de acción y cuáles son los que se llaman de no acción o stative verbs, verbos estáticos, ¿no? Entonces, dice que debemos usar el presente perfecto, ¿sí? We have known for 10 years, ¿sí? Nos hemos conocido 10 años, pero no puedo agregarle ing. Lo que quiere decir es que verbos de estados mentales, como son know, saber, understand, entender, realize, darse cuenta de algo, ¿sí? No se les pone ing, simplemente es lo que quiere decir. Hay verbos que no aceptan el ing, ¿sí? Y esos verbos que no aceptan el ing se llaman non-action verbs, listo, y tienden a ser verbos de estados mentales, de sentimientos, ¿sí? Pero como les digo, es una cosa que habría que ahondar. Bueno, entonces, ¿cuál es la comparación? Lo primero que vimos y lo importante es que el presente perfecto continuo es una acción en el pasado que aún continúa, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo se forma has, según el caso, o have, según el caso, más el participio, más otro verbo en ing. Ahora, vamos a pasar al presente perfecto normal. ¿Cuál es la diferencia? También es una acción que empezó en el pasado, pero que tiene un resultado en mi tiempo presente, tiene un resultado en el ahora, ¿sí? Ha terminado, ¿sí? O sea que hasta el día de hoy eso sucedió. Entonces, si yo digo I have painted, que es el participio de pintar, ustedes saben que los verbos regulares, el participio es el mismo, de I have painted my room, ¿sí? He pintado mi alcoba, la acabé de pintar, o sea, ya terminé, ¿sí? Si yo dijera I have been painting my room, lo que quiero decir es que todavía la estoy pintando, listo. Entonces yo puedo decir
I have read, he leído, I have read 2 books since last month, ¿sí? Me he leído 2 libros desde el mes pasado, pero ya terminé. Si yo digo I have been reading, ¿sí? Recuerde que con el presente continuo, con el presente perfecto continuo es necesario el verbo to be en participio. I have been reading a book, ¿ok? Since 2 months ago. Entonces, desde hace 2 meses, me he venido leyendo un libro. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto es un repaso rápido. ¿Qué dice? Usamos use how long. Por ejemplo, aquí está, antes de seguir el ejemplo. I have fallen in love. I have fallen. Fallen es el participio del verbo fall, que es caer. La expresión fall in love significa, fall in love with es enamorarse de alguien. I have fallen in love with American people desde que yo llegué. Since I arrived. ¿Ok? Desde que llegué. Entonces dice, use how long to ask questions about the duration of an action. Entonces, how long para preguntar cuánto dura algo, cuánto tiempo. How long have you lived there? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que hasta el día presente se termina la acción, he vivido allí. How long has she worked in the company? ¿Sí? O sea que eso estoy preguntando que hasta el día de hoy trabajó. ¿Sí? Use since with the beginning of a period of time. For example. Entonces, dice que use since con un periodo de tiempo específico. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Una hora específica o lo que sea. Since me marca un punto en el pasado. ¿Listo? She's been afraid. Ha estado con miedo. O ha tenido. ¿Sí? Porque I am afraid es tengo miedo. ¿Listo? Entonces, she's been afraid of clowns. Le ha tenido miedo a los payasos ¿desde cuándo? De un punto específico en el tiempo. Pasado. Since she was a child. Desde que era una niña. ¿Listo? Y ahora nos dice use for para un periodo de tiempo. For 5 years. La duración de algo. ¿Listo? Entonces, we have had. Hemos tenido. Disappointment for 2 years. O sea que desde el pasado hasta ahora lo hemos tenido por 2 años. ¿Listo? Aquí dice, you can't use the present simple here. No se puede usar el presente simple en los siguientes ejemplos. Es decir, how long have you lived? Que es una duración de tiempo, ¿listo? Ese es correcto decir, I have lived here since, o I have lived here for, let's say, from 1995 until 2017, we have like 12 years, so you can say I've lived here for 12 years, or I've lived here since 1995. Pero nunca, o incorrecto decir, how long do you live here en el presente. ¿Listo? Eso es incorrecto. ¿Listo? El punto B, la forma del presente continuo es, ya lo sabemos, have, has, el participio del verbo to be más un verbo en ing. ¿Listo? Ya viene una conversación y ustedes pueden leerla por sí mismos. Siempre el material de estudio explica la forma positiva, negativa, interrogativa y las preguntas WH questions. Eso lo deben estudiar. Es la estructura de las oraciones. Una pronunciación, ¿sí? También es interesante verla, no así como yo la estoy viendo en el PDF, sino en el material interactivo, donde probablemente puedan escuchar los sonidos. De sonidos, listo. Bueno, tenemos otro tema de estas actividades que se llama be able to, ¿sí? Cuando yo digo I am able to, soy capaz de, listo. I am able to, listo. Entonces dice, puede usar be able to más un verbo en infinitivo, o sea, cualquier verbo,
o good at, ¿sí? Para hablar de las cosas que soy bueno, que yo puedo hacer, ¿sí? Vamos a mirar ejemplos. I have been able to speak. He sido capaz, ¿cierto?, de hablar 4 idiomas desde que tenía 10 años. I have been able to speak 4 languages since I was 10. Yo puedo decir, he is good at languages. Entonces yo puedo decir, he is good at más cualquier sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir, I am good at mathematics. ¿Ok? I'm good at math. Soy bueno en matemáticas. O si voy a usar un verbo, después de ese at necesito ponerle un ing a ese verbo. Entonces yo puedo decir, I am good at, por ejemplo, el verbo draw, D-R-A-W, draw, to draw es dibujar. Yo puedo decir, I'm good at drawing, pero necesito el ing. ¿Listo? She's able to cook, ese ya es en presente. Ella es capaz de cocinar. She's able to cook French food. ¿Sí? I'm good at maths. Soy bueno en las matemáticas. They are able to use Microsoft Excel. ¿Listo? Entonces dice, be able to y good at se puede usar para hablar sobre trabajos y carreras. Mire las expresiones y vocabularios que se relacionan. Entonces miremos. Write a resume and cover letter. Escribir una hoja de vida, un resume y una una carta de motivación, ¿cierto? La carta de presentación es un cover letter. ¿Listo? Porque quiero el trabajo, cuáles son mis motivaciones, ese es un cover letter. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, I am good at writing a resume, ¿sí? Or I am able to write. Able to, infinitivo. ¿Listo? Tenemos aquí un vocabulario de carreras y de trabajos, profesiones. Número 5, phrasal verbs. Un phrasal verb es simplemente un verbo con una partícula. Los phrasal verbs no se pueden traducir literalmente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí dice, hey, every day I wake up. Wake es despertarse y up. ¿Listo? Entonces, wake up, despertarse. Turn on, entonces un verbo y una partícula que puede ser una preposición. ¿Listo? Encender. Eat up es devorar, eat up my breakfast. Workout, por ejemplo, workout no significa trabajar afuera, ¿sí? I go to the gym at 10 and work out. Workout es ejercitarse. Entonces, ojo, los phrasal verbs no se traducen literalmente. Work es trabajar y out es afuera, entonces trabajar afuera, no. Workout junto es un verbo. Para los americanos o los ingleses no existe esto de llamar phrasal verbs. Para ellos es un verbo esas dos palabras. Hay que estudiarlo. Ahí tenemos algunos. Entonces, wake up, despertarse o abrir los ojos. Turn on, encender. Up, algo. Workout, hacer ejercicio. Un ejemplo, listo. Para usarlos correctamente, tiene que considerar lo siguiente. Entonces, hay phrasal verbs que no necesitan un objeto. Es decir, que la acción recaiga sobre un objeto. Yo puedo decir, I get up, me levanto, listo. Entonces eso tampoco es tan importante, sí, como de ahondar en el tema en este momento. Turn off, apagar. ¿Qué cosa? Los celulares, listo. Entonces, ¿qué es el objeto? Está en la mitad de las dos partículas, del verbo y de off. Please turn your cell phones off. Pero muchas veces podemos usarlo al final. Turn off your cell phone o turn your cell phone off. ¿Sí? Hay phrasal verbs que se pueden intercambiar. Por ejemplo, en el punto 3 que estamos viendo aquí, hay phrasal verbs que requieren un objeto y son inseparables. ¿Sí? Es decir, yo no puedo poner el objeto como en los casos de arriba
la mitad de las dos partículas, o sea, del verbo y de la preposición. Entonces aquí yo no digo I have been looking my keys for, no, I have been looking for my keys. Eso no se pueden separar. Se llaman phrasal verbs inseparables que pueden ver en internet si lo desean. Could you please look after? Look after es cuidar, listo. No es decir look my car after, no, sino look after my car. Entonces, la mayoría de phrasal verbs realmente se pueden separar. Hay otros que no. ¿Sí? Eso es lo que yo quería comentarles rápido. Hacer un video corto que no les cause una headache, una jaqueca, listo. Entonces, esa es la idea. The idea of the online session today, and the idea is to answer some of your questions. Okay? The idea is to reply as many questions as I can about the topic. Responderles acerca de este tema. ¿Sí? Pero básicamente la actividad se trata de manejar el presente perfecto continuo, manejar el presente perfecto normal, manejar good at, be able to, finalmente algunos de esos phrasal verbs. ¿Sí? Esto es lo que nos propone la última unidad del curso, ¿ok? La última actividad. Pues, usen un diccionario, wordreference.com, es un buen diccionario, y que finalmente puedan hacer sus actividades satisfactoriamente. Estén atentos entonces a las respuestas que tengan aquí.